Al teléfono el diputado federal del PRD, Marco Rosendo Medina Filigrana. Recientemente se aprobó todo en materia fiscal, inmerso en la reforma energética, para aprobar recursos para las entidades petroleras. Y bueno, para que nos expliques en el ABC y lo podamos entender los ciudadanos, cómo quedó esta situación, Marco Rosendo, a partir de cuándo es vigente, cuántos recursos, etcétera, y toda la información que tienes como legislador federal. Muchas gracias, Gabriel. Primero, saludarte con afecto y agradecerte la oportunidad también de saludar con afecto a tu muy amplio auditorio y a todos quienes estén contigo allí en cabina. En segundo lugar, pues decir que en este marco de la reforma energética, nosotros votamos en contra de la reforma constitucional y de las leyes secundarias que tienen que ver con la privatización del petróleo, es decir, con el hecho de que se pierda la propiedad del Estado mexicano sobre el petróleo y que se permita a particulares la extracción y generación y distribución de los derivados del petróleo. Posteriormente se analizó una ley, la vertiente fiscal, ¿no? La vertiente fiscal, que es un dictamen donde venía dos dictámenes en específico. Un dictamen que votamos a favor, que es la que establece la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, donde se establecen también impuestos en materia de extracción de hidrocarburos y reformas a la ley de coordinación fiscal para que estos recursos pues se distribuyan en las entidades federativas. Sí. Y otro dictamen que tenía que ver con el famoso pasivo de petróleos mexicanos, que también lo votamos en contra. De tal manera que lo que votamos a favor fue solamente un dictamen, pero lo hicimos conscientes de que es un dictamen que favorece a Tabasco. ¿Por qué favorece a Tabasco desde nuestro punto de vista? Primero porque establece un impuesto claramente en materia de extracción de hidrocarburos. Aquí no es quien tiene la propiedad, independientemente si la propiedad la tiene Pemex o la tiene un particular, pues tendrán que pagar ese impuesto, y ese impuesto va a ser distribuido entre las entidades petroleras y particularmente o mayoritariamente en Tabasco, porque da la casualidad que es Tabasco donde más producción petrolera se está dando en este momento. Adicionalmente de que tenemos la información de que se volverá a la explotación de los campos maduros, es decir, los campos que ya se extrajo petróleo, pero que todavía hay petróleo y se puede extraer más con las nuevas tecnologías. Y bueno, pues se volverá sobre esos campos maduros porque aparentemente es más fácil sacar el recurso petrolero, y la mayor parte de los campos maduros que hay en el país están en Tabasco, y eso va a generar también el cobro de este impuesto. Adicionalmente se estableció una especie como de impuesto predial en materia petrolera, donde se tendrá que pagar por las instalaciones, por los ductos, por metro cuadrado que se utilice para la explotación petrolera y su distribución. Y en ese sentido, pues ustedes saben que en Tabasco estamos prácticamente cuadriculados de tantas instalaciones y ductos petroleros, y ahora se tendrá que también que pagar por eso. Pensamos que, porque todavía eso es algo que se está haciendo, se tiene que poner ya en el papel, pero el cálculo que hicimos en base a los estudios que se tienen y todo, es que alrededor de 1,300 millones llegarán al estado de Tabasco como consecuencia de estos nuevos impuestos en materia energética. Nada despreciables, ¿no? Los recursos. Son más de 1,000 millones de pesos anuales. Ahora, en torno al monto general, leía yo, Marco Rosendo, 11.8 mil millones de pesos para entidades petroleras exclusivamente o para todas las entidades del país. No. A ver, son dos cosas que hay que destacar por también favor, de estos dictámenes. Por favor. A ver, mira, en primer lugar, los recursos que maneja la federación es una bolsa donde finalmente no hay más de dónde agarrar. Si a nosotros se nos eleva el porcentaje por los impuestos que se generan por extracción del petróleo, eso va también, hay que decirlo, en detrimento de otros rubros de la administración pública federal o de otras bolsas de recursos del presupuesto federal. ¿Qué quiso hacer Hacienda ahora que se estableció estos montos para los estados petroleros? Quiso disminuirles a las otras entidades federativas del país para que con eso no se hubiera afectado los recursos que maneja el gobierno federal por sí solo. Entonces,
Ajá. Se vino una lucha donde se fueron los secretarios de finanzas de otras entidades federativas. Te puedo decir que encontré a gente de Secretaría de Finanzas de Oaxaca, de Morelos, del propio Distrito Federal, peleando porque no se les disminuyeran esos recursos. Incluso a Tabasco se le pensaba con esa actitud de Hacienda disminuir algunos recursos, y pues nosotros no estábamos en situación de ganar por un lado y perder por el otro. Entonces, aquí se dio una lucha que permitió dos cosas que quiero destacar, Gabriel. Primero, incrementar el monto de recursos que van a los estados petroleros sin que ninguna entidad federativa del país pierda recursos de los que ya he recibido este año, y que se establece además que el próximo año recibirá como mínimo lo que se haya recibido en este 2014, de tal manera que me parece que son dos avances considerables y que ya será el gobierno federal que tendrá que ajustar sus gastos por otro lado. En efecto, como bien decías, son 1,000 millones adicionales que no son nada despreciables, sobre todo claro, ante la situación que vive Tabasco de mejorar las instalaciones de las escuelas, de mejorar el abasto de medicamentos, de darle una vida digna a las tabasqueñas y tabasqueños, pero además te decía, son 1,000 millones de entrada, porque puede clivarse a 1,300 o incluso 1,500 millones o más en función de la actividad petrolera que hay en el estado. Entonces me parece que es fundamental que se hayamos podido avanzar en ese sentido. Quiero decirte también, que lo sepan los tabasqueños, y no había podido decirlo en otros medios porque se me ha olvidado, pero ahorita quisiera destacarlo contigo, que la reforma que traía, o la iniciativa que traía de origen, que envió Peña Nieto, establecía el 0.65% para la distribución de este impuesto de extracción de hidrocarburos, y se ha incrementado hasta el 0.80, 0.85. ¿Esto qué significa? Parecería nada, parecían unos cuantos puntos, pero cuando se habla de miles de millones de pesos, que tú le incrementes un 0.5, un 0.10, significa a su vez una derrama todavía mucho más significativa para los estados beneficiados. Y eso fue algo que se hizo en la Cámara de Diputados y que esperamos que los senadores no modifiquen, o que en todo caso lo modifiquen todavía más a favor. Marco Rosendo, yo creo que queda muy claro este incremento de 0.65 a 0.85, es interesantísimo, y estos 1,500 millones de pesos serían anuales, los que podría recibir Tabasco. Y estarían empezando a llegar a partir de 2015. Conservadoramente pensamos 1,000, creemos que pueden ser 1,300, y aspiramos a que la actividad petrolera pueda permitirnos llegar hasta 1,500 millones adicionales. Pues te aclaramos tus precisiones y que nos hayas explicado cómo quedó esta situación. Votaron por unas cosas, por otras no, pero bueno, lo que es en materia de recursos económicos, pues todos estuvieron, bueno, la mayoría estuvo de acuerdo. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, Marcos. Perdón. Gabriel, muy brevemente decirte que bueno, que fuimos de los 10 legisladores que tiene Tabasco, 7 diputadas y diputados decidimos votar a favor, independientemente de nuestros partidos políticos, que lo hicimos en plena conciencia y que creemos que es bueno para Tabasco, para los tabasqueños y tabasqueñas, y en mi caso personal lo digo, si tengo que pagar un costo político por votar a favor de Tabasco, de las tabasqueñas y los tabasqueños, lo hago plenamente porque creo que esa es mi responsabilidad. Muchas gracias, Marco Rosendo. Un abrazo. Estás muy bien. Un abrazo, hasta luego. Marco Rosendo Medina Filigrana, diputado federal del PRD.